Buenas tardes, el reporte de casos se titula Osificación pulmonar idiopática en un canino. Un canino Boston Terrier de 6 meses de edad fue remitido a necropsia ya que fallece durante un procedimiento quirúrgico de abducción de la cresta tibial. Los exámenes paraclínicos eran normales. Durante la necropsia se resalta la palidez generalizada de la mayoría de los órganos. En estas imágenes vemos la severa palidez de la mucosa oral y la mucosa conjuntival. En el pulmón observamos un patrón moteado blanquecino multifocal acualescente que abarca la totalidad del parénquima. Se toman muestras de todos los órganos para procesamiento histopatológico. Durante el análisis microscópico, uno de los órganos más lesionados es el pulmón. En este aumento podemos ver el engrosamiento severo generalizado de todos los septos y se resalta la presencia de un área irregular de una tonalidad eosinofílica con un reborde basofílico intenso. En este momento podemos apreciar que el engrosamiento de los septos corresponde a un infiltrado inflamatorio de tipo mixto, en donde predominan las células linfoplasmocitarias. Vemos leves zonas de hemorragia, cambios congestivos y se puede apreciar con mayor detalle el área indicada en la primera imagen. En otros campos vemos cambios degenerativos y necróticos sobre el epitelio bronquiolar y zonas de hiperplasia de neumocitos tipos 2. Estas zonas corresponden a lesiones de daño alveolar difuso en fase proliferativa. En este momento podemos observar que el área resaltada en la primera imagen corresponde a tejido óseo trabecular dentro del parénquima pulmonar. Vemos la matriz ostioide y numerosos osteocitos inmersos en su interior. Con estos hallazgos se da el diagnóstico morfológico de neumonía intersticial mixta con cambios degenerativos y necróticos del epitelio bronquiolar y lesiones de daño alveolar difuso en fase proliferativa. Esta lesión es compatible con una infección de tipo viral. Sin embargo, para confirmar el diagnóstico y precisar el agente etiológico, se deben hacer más pruebas que en este caso pues no se realizaron. Adicionalmente, se da el diagnóstico incidental de osificación intrapulmonar. Esta es una enfermedad rara e indolente que la mayoría de veces se diagnostica en la necropsia. Es diferente a la calcificación pulmonar, ya que cuando hay calcificación pulmonar, en el intersticio pulmonar hay depósito de sales de calcio, pero no propiamente hay la formación de hueso maduro, como en este caso. La patogénesis de esta enfermedad es incierta, sin embargo se asocia con la presentación de neoplasias, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares y con la inflamación. Recordemos que durante los procesos inflamatorios hay un cuadro de anoxia que va a favorecer la producción de un ambiente ácido, que va a inducir la proliferación de fibroblastos y a su vez la transformación de osteoclastos. Todo esto bajo una condición de transformación metaplásica. Y finalmente va a haber la formación de hueso en el intersticio pulmonar. Estas zonas susceptibles a la aparición de la osificación intrapulmonar se consideran como zonas de reparación o cicatrización del parénquima, ya que han sufrido de lesiones, en este caso inflamatorias, por un periodo prolongado de tiempo. Esta patología afecta por igual a humanos y animales. Se clasifica según su patrón en dos tipos. El primero es nodular, en donde la osificación se da dentro del espacio alveolar y se asocia comúnmente a enfermedades cardíacas preexistentes que favorezcan la aparición de una congestión pulmonar severa. El segundo patrón es dendriforme, en donde la osificación se da en el septo o en el intersticio alveolar y se asocia con enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades sistémicas o simplemente de origen idiopático.
Tral y compañía fueron los primeros en hacer el reporte para el caso veterinario. Ellos describieron el caso en un canino de 9 años que llega al hospital veterinario porque presenta problemas crónicos de piel con prurito. Este animal fue tratado con corticosteroides por un periodo de 10 días, pero finalizado el tratamiento, el animal reincide con los problemas de piel. Además, presenta simultáneamente dificultad para respirar, tos y cuadro cianótico. Al paciente se le hace una radiografía de tórax y se observa estas áreas radiopacas generalizadas en todo el parénquima pulmonar. Como diagnósticos diferenciales, ellos proponen en primer lugar calcificación distrófica y metastásica, pero consideraron que por el perfil bioquímico, que estaba normal, y como no había antecedentes de enfermedad pulmonar previa, pues descartaron esta opción. En segundo lugar, consideraron la neoplasia, pero asumiendo que las neoplasias produjeran necrosis y que la necrosis produjera un cuadro de calcificación distrófica, descartaron esta posibilidad. En tercer lugar, consideraron la microlitiasis alveolar. Esta también es una enfermedad idiopática que se va a caracterizar por la formación de cálculos de fosfato de calcio intraalveolar que ocasionalmente se pueden osidificar. Pero se decía que el patrón radiológico era imperceptible, así que no era congruente con este caso, así que lo descartaron. Por último, apelaron a un diagnóstico que hasta ese momento era exclusivo de los humanos, que es la osidificación intrapulmonar. Ellos describieron el patrón radiológico para este tipo de lesiones en el caso veterinario y lo categorizaron en dos tipos, un patrón generalizado o discreto. Un caso más reciente que se presentó para el caso de medicina veterinaria fue el de un mapache. Unos mapaches fueron capturados para realizar un ensayo clínico para intoxicación con plomo. Estos mapaches fueron confinados y se les suministró una dosis de acetato de plomo de 4 miligramos por kilogramo por vía oral durante 8 semanas. Concluido el tiempo, fueron eutanasiados y se les hizo necropsia. Uno de los mapaches macroscópicamente reveló un aumento de tamaño de la glándula tiroides y focos blanquecinos corticales en el riñón. Durante la evaluación microscópica, este mapache reveló un sinnúmero de lesiones. Una de las lesiones más representativas fue la que se describió para el caso del pulmón, en donde vemos múltiples focos compatibles con hueso trabecular que comprimían el intersticio y producían áreas enfisematosas. Al carecer de la historia previa de este mapache, finalmente apelaron al diagnóstico de osificación intrapulmonar. Como conclusiones, en primer lugar, debemos destacar que aunque no se conocen los mecanismos exactos de la patogenia de la osificación pulmonar, se debe tener en cuenta que procesos que cursen con inflamación crónica pues van a ser factores de riesgo. Por otro lado, la osificación intrapulmonar, al ser un hallazgo incidental, se cree que no tiene mayor repercusión en la condición clínica del animal ante muerte. Sin embargo, pues se debe recordar que la extensión de este tipo de lesión pues va a repercutir en la función pulmonar. Por lo tanto, en casos en donde no se tenga un diagnóstico claro de cuál es la enfermedad pulmonar que se está produciendo, pues debe considerarse como un posible diferencial. Muchas gracias.